Buenas tardes, profesor John Harold Rosso Rivera y compañeros. Nuestro tema de hoy será la Revolución Industrial del libro Biografía del Estado Moderno de Crossman, y nuestro grupo está conformado por Carlos Gutiérrez Gutiérrez y quienes habla María Alejandra Ramírez. Los progresistas de países como Escandinavia, Holanda y Bélgica han combatido en pro de la libertad, todas estas integradas en la civilización occidental. El ideal de libertad, creado por las naciones occidentales, parecía haberse convertido en el ideal de toda humanidad. Un punto de la democracia occidental era en cómo ésta influiría en la revolución industrial, donde ésta parecía que iba a estandarizar el modo de vida de toda la humanidad. De por sí no se podía evitar que la humanidad y cada país no aceptaran los cambios que traía consigo la revolución industrial. El mundo se convirtió no solo en interdependiente, sino en el dominio imperial de las ideas occidentales. El industrialismo llevó consigo la urbanización y el sistema fabril, que era el sistema de fábrica y de maquinaria. Las fábricas occidentales encontraron mercados en China, recorriendo el mundo para imponer necesidades occidentales a toda la humanidad. Llevaban consigo la economía capitalista, el cristianismo y las instituciones representativas. El mundo se convertiría en el territorio universal de las ideas de Europa. Los trabajadores de todos lados ahora tendrían que transformarse en trabajadores industriales sobre el modelo europeo, y en casi todos los países han sido las fuerzas conservadoras las que han explotado en su beneficio a la ciencia y al capitalismo. Revolución social. El liberalismo se convertiría en el defensor de un pueblo trabajador unido contra la opresión. La revolución en realidad fue solo un paso en el desarrollo del capitalismo moderno. La revolución comenzó a mediados del siglo XIX, donde fue seguida por transformaciones donde se le llamó la época del carbón y el hierro, contrastada con la subsiguiente que sería la electricidad y el acero. Características que afectaban el desarrollo de las ideas políticas: primero, la urbanización, el aumento de numerosos sectores de la población, los nuevos distritos urbanos y la aglomeración de fábricas. La otra característica era tasa de nacimientos, donde se ve un aumento enorme de la población causado no solo por el ascenso de la natalidad, sino la reducción de la mortalidad infantil, donde la revolución industrial se vio seguida de una revolución científica en cuestiones de la salud humana. Conciencia política, que se demostró primeramente por un sentimiento de unidad entre los que trabajaban en industrias contra los antiguos agrarios que controlaban la Iglesia y el Estado. El liberalismo del siglo XIX nació del consorcio entre el distrito local y la fábrica, donde la voluntad del pueblo se unió para abolir los privilegios. Dentro del nuevo orden industrial estaban surgiendo otro conflicto entre los intereses del capital y los que trabajaban, donde el artesano independiente iba siendo reemplazado por el trabajador mecánico en la fábrica. Iba surgiendo una nueva clase que sería el proletariado, que solo tenía su trabajo para vender. La economía y política. Desde 1688, la tradición inglesa de gobierno se había opuesto al control centralizado. Las nuevas áreas urbanas exigían un cuidado eficiente y los servicios públicos sanitarios tuvieron que ir creciendo con el auxilio de los individuos. Era necesario invertir en un gobierno local totalmente nuevo, mucho más complejo en carácter para guiar y desarrollar el capitalismo. Los técnicos nuevos debían poseer una sólida educación científica, cualidades en las cuales solo podía invertir el gobierno. La legislación se vio obligada a invertir más, ejercer vigilancia en las fábricas y la prestación de servicios sociales considerados indispensables. Con todo el cambio que estaba viviendo la sociedad, hubieron ciertos filósofos que desarrollaron la nueva filosofía utilitarista, donde sus filosofías fueron aceptadas como la filosofía de la revolución industrial. Por un lado, la teoría de Jeremy Bentham era que la humanidad estaba bajo el dominio del dolor y del placer, que hacía que el hombre tuviera el motivo en sus determinaciones, donde también influía el bien y el mal y la causa y efecto, donde el hombre queda sujeto a la realidad de las cosas. El utilitarismo fue una teoría inconsistente por sus necesidades políticas de sus partidos de la clase media. Fue influyente mientras resultó útil, pero cuando se logró la implicación del libre cambio y las nuevas clases medias ganaron la batalla, este fue descartado. Por otro lado, James Mill quería poner límite en el Parlamento, mostrando las deficiencias que aparecían en la democracia. Según Mill, la naturaleza humana se entiende como el fuerte oprime al débil y a los que tienen el poder les permite satisfacer sus deseos a costa de los demás.
Sobre esa idea se basa Mill en su teoría de gobierno representativo, donde ve al hombre como una criatura egoísta y la explotación mutua es hiriente a la sociedad. Pero a pesar de ello, se debe construir un sistema de gobierno que son los que ejercen el poder. El propósito de la democracia liberal no es dar poder al pueblo, sino a la clase media, según Mill. Religión y capitalismo. Los teóricos utilitaristas veían el nuevo industrialismo como un vasto y poderoso instrumento para lograr el bienestar social. Fue esa interpretación de la economía capitalista la que dio fuerza irresistible en la vida de la nación británica. El capitalismo era el marco impredecible dispuesto por Dios para el adelanto de la raza humana. El aumento de la riqueza, la expansión del imperio y aún el aumento de la población se consideraban en aquella época como bendiciones del Señor. Las clases medias creían firmemente en las eternas verdades del comercio libre y de la competencia pacífica, creían que la historia estaba de su parte. De esa manera, toda la fuerza del fervor evangélico estaba dirigida hacia la realización de buenas obras. Durante más de una generación, la agricultura y la industria inglesas florecieron simultáneamente. El libre cambio se convirtió en una medida de convivencia y el industrialista aceptó libremente pertenecer a cualquiera de los partidos. El momento para una nueva síntesis de las ideas políticas británicas llegó con la aparición de este autor, hijo de James Mill, arraigándose a las clases medias y a la vieja oligarquía y los nuevos hombres de negocios. Fue el primero que comenzó a examinar los artículos de su padre y a elaborar una nueva filosofía de la libertad. Fue educado para que fuera el comparador del radicalismo filosófico y sus principios. Comenzó a concebir la idea de que posiblemente el buen gobierno no podía lograrse con la simple fórmula de sustituir la dirección de una élite. Mill repetía los argumentos de Burke para evitar la tiranía de la mayoría. Se mostraba partidario de la representación proporcional y del voto plural. Se inclinó hacia el punto de vista platónico de que un país únicamente podía ser bien dirigido por un linaje de reyes filosóficos, tratando de lograr esto mediante la modificación al sufragio. Su último trabajo fue publicado en 1873, donde sostenía la tesis de que el Estado debía controlar el aumento del valor de las tierras. Mill pensaba que el capitalismo, bajo la acertada dirección de destinatarios gobernantes, podría convertirse en la base económica de una nación unida, laborándolo por el bien común. La labor de Mill fue describir los ideales y los propósitos del nuevo liberalismo nacional.